hacen en grupo, en el grupo que ya ustedes han conformado, cada grupo, pero las preguntas son individuales. Y como individual yo puedo contestársela individualmente. Si hay una pregunta que yo veo que la han hecho muchos, entonces tengo que suponer que fue que mucha gente no la entendió o no la expliqué bien, y entonces se la contestaría al grupo, a todos. Pero siempre voy a tratar de guardar la confidencialidad. Sí, ya estoy un poco torpe. Y entonces, pero sí quiero animarles a que participen, a que me escriban, a que no vayan ustedes a creer que yo me voy a sentir enojado, ni mucho menos. Vamos a estar bien. Ustedes verán. Deja ver, creo que más o menos con el libro ya terminamos. Pues les voy a pedir que estudien ese tema y yo voy a agregarle cosas. Déjame ver, por aquí puede que tenga alguna, déjame ver. Casi, una computadora rapidísima, se coge poco tiempo en subir un pequeño archivo Word. Eso que está llena de basura. ¿Se ve esa imagen? Sí. Se ve, ok. Miren, este es algo que yo escribí en un tiempo que tuve cuidando los nietos por allá. A mí me mandan a cuidar a esos muchachos, increíbles. Es una especie de introducción a absorción de gases. Tomado del mismo capítulo 8 que acabamos de ver. Dice, la absorción de gases es un proceso de separación, donde una corriente de gas se pone en contacto con una corriente de líquido para disolver en el líquido uno o más de los componentes del gas. Para entender el aspecto teórico del tema, es necesario familiarizarse con el concepto equilibrio gas-líquido o solubilidades de gases en líquidos. En ese sentido, la figura 8.1 de la página 307, esa fue la que vimos, que tenía amoníaco, SO2 y a diferentes temperaturas. Dice, muestra curvas de concentraciones de gases en agua. En la abscisa está la fracción molar X versus la presión parcial
de los gases en la fase gaseosa, situada en la ordenada, con temperatura como parámetro. Por ejemplo, una fase acuosa que contenga 0.12 moles de amoníaco por moles totales de agua y amoníaco. El amoníaco ejerce a 330 grados Celsius una presión parcial de 150 milímetros de mercurio. Ese dato lo pueden confirmar en la curva, o si quieren la podemos ver en un momentito. Si la presión total en el sistema fuese 760 milímetros de mercurio, el agua ejercería el restante 610. Es decir, 150 más 610 son 760. Un sistema que esté a presión atmosférica y que la presión parcial del soluto sea 150, es porque el agua, en este caso, el líquido diluyente, ejerce el resto. Ahora bien, presión parcial no es una buena medida de concentración. Por eso que no se entiende, al principio no se entiende por qué a una presión parcial más alta la solubilidad es menor, porque no es una medida directa de concentración, la presión parcial. Sin embargo, esta limitación se resuelve si se asume que la fase gaseosa se comporta idealmente obedeciendo la ecuación la ecuación 8.2, que es esa, que realmente esa viene de la ecuación del gas ideal, donde Y es la fracción molar de amoníaco en el gas y PT es la presión total. De suerte que Y es igual a la presión parcial sobre la presión total. De manera que a una presión total de 760 milímetros de mercurio, la composición molar de la fase gaseosa sería Y igual a 150 sobre 760. Porque los 150 vienen de aquí, ¿verdad? De la presión parcial de amoníaco a la concentración de 0.12 y 30 grados Celsius. Esa es la concentración Y en la fracción molar en la fase gaseosa. Y cuando uno compara 0.2 con 0.12, significa que en el líquido hay 0.12 fracción molar de amoníaco, y en el vapor hay en el gas hay 0.20. Ha de esperarse, porque el amoníaco es mucho más volátil que el agua, entonces su presencia en el gas en equilibrio va a ser mayor, 0.20 es mayor que 0.12. En conclusión, en un sistema de agua, amoníaco a 30 grados Celsius y presión total de 760, si la fase acuosa tiene una fracción molar de 0.12, la fase gaseosa en equilibrio con esta tiene una fracción molar de 0.20. Eso es una forma de explicar de otro ángulo la figura esa 8.1. Yo le voy a mandar esto, si no se lo envié esta tarde, yo no me acuerdo. Pensé que lo que le envié esta tarde era otra cosa, y ahora veo. Bueno, aquí hay más. Dice, el esquema normal es que la torre de absorción sea como se muestra en la figura 8.2 de la página 322, o sea, fue la que vimos, provista de platos, parecido o igual a una torre de destilación, con la diferencia que hay dos entradas. La alimentación corriente de gas se introduce por el fondo y el líquido absorbente se introduce por la parte superior. También distinto al proceso de destilación,
En absorción, el proceso no genera el flujo de líquido que desciende. Es decir, el líquido que entra, el disolvente, que sería equivalente en una torre de destilación al reflujo, no es generado por el proceso mismo, sino que es un flujo externo. El reflujo sí es generado por el proceso mismo en una torre de destilación. Por eso dice que también es distinto. Ese disolvente tiene un origen externo. El gas de salida sale por la parte superior, mientras que el líquido sale por el fondo. Si se toma como ejemplo una corriente de aire que tiene 20% volumen de amoníaco y 80% aire, cuyo contenido de amoníaco va a ser absorbido con agua, se tiene un sistema de 3 componentes: amoníaco, aire y agua, donde aire realmente no es un solo compuesto, pero cuando se menciona como aire, se asume que es un solo componente, o se toma como un solo componente. Esta situación es diferente a la descrita en la sección de arriba, donde se describe un sistema binario agua-amoníaco. Es decir, realmente hay aire. Sin embargo, si se nota que aire es prácticamente insoluble en agua, se puede asumir que su presencia para fines del proceso de transferencia de masa se puede ignorar. Es decir, se desestima la solubilidad de aire en agua frente a la gran solubilidad de amoníaco. De igual manera, se asume que agua no se transfiere a la fase gaseosa. Es decir, vamos a asumir las dos cosas. Vamos a asumir que tampoco el agua se transfiere al gas, teniéndose como premisa que solo el amoníaco se intercambia desde la fase gaseosa a la fase líquida. O sea, solo en este esquema estamos diciendo que solo un componente de los 3 es el que se transfiere de una fase a otra. Miren, el gas que sale de la torre, en el caso de este ejemplo de agua, amoníaco y aire, el gas que sale pobre en amoníaco porque se le ha absorbido, sale saturado de agua. Entonces saturado de agua a esa temperatura y presión. O sea, no es verdad que no lleva agua. Lo que pasa es que la cantidad de agua que satura ese gas es muy pequeña frente a la totalidad del agua. Eso es básicamente lo que ocurre. Y entonces, para fines de establecer nomenclaturas y convenciones, pasamos a hacer las siguientes aclaraciones, siempre tomando como ejemplo el sistema amoníaco-aire-agua, donde el propósito es removerle el amoníaco al aire para recuperar una sustancia valiosa, además de que aire con ese contenido de amoníaco representa una corriente contaminante. Es decir, bueno, este es un caso interesante porque el contaminante, que es el amoníaco, que no se puede vertir al ambiente, tiene valor. No es una cosa que no vale nada, ¿no? Sino sí vale. Y entonces se recupera. Ay, ¿qué hice? Se recupera y tiene valor. Estas son las aclaraciones. La corriente de gas de entrada, G1, compuesta por 20% de amoníaco y 80% de aire, donde el amoníaco es el soluto y el aire es el diluyente. La corriente de líquido absorbente entra
Ese se llama L sub 2, porque la convención es que la parte de abajo de la torre, todo lo que entra o sale de ahí tiene el sub 1. Y la parte de arriba, todo lo que entra y sale de ahí tiene el sub 2. Viene porque la corriente importante es G sub 1, que es la que tiene, que es el gas que tiene el soluto que se quiere extraer. Entonces, a entrar por debajo, pues ese extremo de la torre se le denomina 1 y el extremo superior 2. Por eso son los sub. Entonces, quedamos que el líquido se conoce como diluyente perdón, disolvente o sencillamente solvente. El componente que no es soluto en el gas es diluyente. Y el soluto es el soluto, el componente de interés. Esas son las nomenclaturas y convenciones que tenemos que familiarizar. Dice, en otras palabras, en un proyecto donde haya que remover amoníaco a una corriente de aire y se coja agua como el medio de remoción, amoníaco es el soluto, aire es el diluyente y agua es el disolvente. Ya ahí está concentrado. Adicionalmente, estamos diciendo que se enumeran los dos extremos de la torre. El extremo inferior de la torre, por donde entra la alimentación, G sub 1 es el número 1 y la parte superior es la número 2. En consecuencia, el gas de salida es G2 y el líquido de entrada y de salida es L2 y L sub 1 respectivamente. Asimismo, las concentraciones en fracciones molares son Y sub 1, fracción molar de amoníaco en el gas que entra por el fondo, por la parte inferior. Y sub 2, gas de salida, parte superior. X sub 2, fracción molar del líquido de entrada, parte superior. Y X sub 1, líquido de salida, ese es el fondo. Esa es la convención. Eso es para que no haya confusión. Cojan lápiz y papel, hagan una torrecita, un rectángulo largo y vertical y póngale esas notaciones arriba y abajo, y así se van acostumbrando al sistema, a la convención. A propósito, hay una aclaración que dice, esta convención es diferente a la propuesta por la figura 8.12, es decir, que el viejo Antonio se va en contra del libro. La figura 8.12 parte del número de platos, donde el plato superior es el número 1, en una torre de n número de platos. De manera que el gas de entrada es n más 1, el líquido de salida es el L sub n y el gas de salida es G sub 1 y el líquido de entrada es L sub 0. La notación que se use no es relevante para la solución de problemas, siempre que haya coherencia. Es decir, que si ustedes quieren irse con la notación del libro, pues no hay problema. Lo que hay que saber es lo que se está haciendo y resolver el problema correctamente. Esto. La discusión que sigue se usará la convención que yo propongo, porque, ¿verdad? Ejemplo, si se tiene una corriente de aire que contiene 20% de amoníaco, que se quiere disminuir a 2%, ya que el gas que salga nada más tenga el 2%, se usa agua libre de amoníaco para realizar la absorción. Es decir, el agua que llega, el disolvente, que es agua,
no va a tener amoníaco. Esa aclaración se hace porque no es raro que el disolvente de entrada contenga un poco del soluto. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde el disolvente no es agua, que agua es muy, está muy disponible. Cuando el disolvente no es agua, que puede ser un disolvente muy costoso o costoso, mucho más costoso que agua, entonces ese disolvente se regenera en un desolvedor donde se le retira el soluto. Y esa regeneración no es perfecta. Y siempre vuelve con un poquito, con trazas o un poquito del soluto a la torre de absorción. Vamos a ver ejemplos más adelante donde se da esa situación. Bien, el agua de salida tendrá una composición de 0.1 moles de amoníaco entre moles totales. Todo el proceso ocurre a 30 grados y una atmósfera. Eso último es una idealización. Cuando se absorbe un soluto en un disolvente, el disolvente se calienta. Va a depender de cuánto, del flujo de disolvente, pero se va a calentar porque el fenómeno de condensación, que es una especie de lo que ocurre cuando el soluto se disuelve en el disolvente, es una especie de condensación. Ese fenómeno produce calor. Es un fenómeno contrario a la evaporación, que para la evaporación hay que suplirle el calor. La condensación la produce, la entrega. Eso tiene su nombre, que a mí se me está olvidando todo. La evaporación es, yo lo voy a apuntar, se lo voy a decir. Pero eso es básicamente eso. El fenómeno o el evento de la evaporación requiere de calor y el evento de la condensación entrega calor. Y la disolución de un soluto en un disolvente es una especie de condensación y la temperatura va a subir. Cuando uno dice que está constante, no está diciendo lo que es correcto. Igual que otra vez que la presión es constante, tampoco es cierto, porque el gas que entra por el fondo a la torre de absorción entra a una presión más alta que el gas que sale. Es obligatorio, esa es la naturaleza de cómo fluyen los fluidos, de una presión más alta a una más baja. Y tiene que atravesar los platos, que en cada plato hay una caída de presión. Pero eso se hace para fines de cálculo de los platos teóricos, que son platos teóricos lo que se calculan. Cuando hay procesos de absorción que el cambio de temperatura es muy alta, ¿verdad? Y como ustedes saben que la absorción debe de ocurrir a la temperatura más baja posible, porque si no, no se va a disolver. Entonces, lo que se recurre es a enfriadores internos. Se les introducen a la torre intercambiadores de calor que le extraen el calor a las corrientes que van a las corrientes internas para mantener la temperatura controlada. Así como se hace, y eso yo espero que lo veamos
que lo podamos ver y para que esté claro. Entonces, aquí de ese es un problema, ¿no? Hay un problema que lo planteamos arriba y vamos a comenzar con la solución. Y ustedes saben que yo predico eso, que para aprender algo hay que poner un ejemplo. Aquí está el problema para que no se les olvide, que dice que la corriente de gas que entra tiene esta concentración y la corriente de líquido, el disolvente, es agua, y nos dice algunas cosas más, como nos dice, creo que nos dice la concentración de salida del gas y la concentración de entrada del diluyente. Aquí está. Concentración de entrada del gas, de hecho, porque hay que saber que frente a qué el problema que tenemos que enfrentar y hasta dónde es que lo queremos disolver, resolver. Tengo que conectar estas cosas. Ya está. O sea, yo le voy a enviar esto, si no se lo he enviado, se lo voy a enviar ahora mismo para que ustedes lo estudien. Entonces, aquí se presenta la solución. O sea, se toma una base de cálculos de 100 moles por hora de aire más soluto. O sea, solo aire sin soluto, pero tiene soluto. Entonces, los 100 moles está incluido aire y soluto. O sea, se le llama flujo de aire, pero tiene amonía. Profesor, sí, disculpe. Sí, vamos. Habla Gabriel. Sí. Profesor, te envió el documento ya. Sí. Fantástico. Entonces, si lo envié, lo que hay que arrancar con él y estudiarlo. Gracias por esa información. Entonces, yo sabía que había enviado uno esta tarde, pero yo pensé que era otro, porque de repente lo vi como diferente. El soluto que entra con gas más soluto. Soluto que entra con gas más soluto que entra con líquido igual a soluto que sale con gas más soluto. Bueno, ese balance de materia, dicho con palabras, que esa es la cantidad de soluto que entra, esa es la cantidad de soluto que entra con el gas, aquí, esa es la cantidad de soluto que entra con el líquido. Fíjense que esa concentración, la fracción molar que entra con el líquido es 0, como que dijimos que el líquido no tiene soluto. Profesor, sí. Disculpe, yo tengo problemas con mi micrófono y ahorita no pude participar. La pregunta que... ¿Usted me escucha? Sí. Bueno, lo que usted decía ahorita, que cuando el proceso recibe o emite calor, creo que usted decía exotérmico o endotérmico. Esas son las palabras que se me habían escapado. Bueno, pues esa buena. Bueno, quien me ayudó se lo agradezco. Mire, sí, profesor Samuel. Gracias, Samuel. El proceso de evaporación es endotérmico. Y el proceso de condensación es exotérmico. Parece como que debería ser al revés, pero yo lo dije bien. El proceso de evaporación requiere de calor. Para tú evaporar agua, tienes que ponerla encima de la estufa y prender el quemador. Para tú condensar vapor, ese vapor se condensa y produce muchísimo calor.
por eso es, voy a aprovechar para decirle que por eso es que el vapor de agua, vapor que produce una caldera alimentada por agua, se usa tanto para fines de calentamiento. Es el fluido, la fuente de calor industrial más socorrida profe, y quería aclarar algo. Ajá. Como ejemplo visto por todos nosotros, y es algo normal. Cuando se va a una planta de gas y usted va a llenar un cilindro de gas a presión, usted nota que la parte exterior de relleno, cuando se va a llenar, como que se enfría, como si fuese un gas refrigerante. Ajá. Eso significa que el calor, ¿me entiende?, es exotérmico, no endotérmico. Se produce incluso, lo he notado con los camiones que transportan el gas natural. Ajá. Debajo tienen un sistema que se congela cuando están llenando un silo o un tanque o envasadora para, ¿me entiende?, ya sea para una planta de procesadora o ya sea para vender detalladamente. Usted ve que el camión debajo se congela, el sistema se congela, el sistema de vaciado. Sí. Eso quiere decir que es palpable, que el calor es, como usted dice, de manera exotérmica. Se produce de manera exotérmica. Es exotérmica, así es. Gracias, Hershey. Voy a aprovechar, voy a seguir porque pienso que esto es importante. Miren, vapor de agua, lo que sale de una caldera, se usa para calentar. Se usa, por ejemplo, en el hervidor de una torre de destilación, ese intercambiador de calor que está en el fondo. Normalmente, siempre que la temperatura lo permita, la diferencia de temperatura, normalmente se usa vapor. Porque el vapor, cuando se condensa, el vapor se condensa cuando pasa por ese intercambiador. Entra hecho vapor, sale hecho condensado. Y esa condensación, si sale hecho condensado es porque entregó calor. Se condensa, entrega calor. Que dicho sea de paso, hay que tener cuidado porque el vapor que entra a un intercambiador debe ser vapor saturado. No vapor sobrecalentado, sino vapor saturado. Porque si entra sobrecalentado, el sobrecalentamiento prácticamente no aporta calor frente al calor latente de condensación. El calor latente de condensación de vapor es enorme frente a los calores sensibles, que es bajarle el sobrecalentamiento, por ejemplo. Entonces, debe ser vapor saturado para que el intercambiador de calor funcione mejor y su área de transferencia sea menor, y por lo tanto el intercambiador va a ser de menor costo. Porque además el proceso de condensación en un intercambiador de calor, por ejemplo de tubo, de concha y tubo, ese proceso de condensación tiene un coeficiente de transferencia de calor muy alto, que el enfriamiento de un sobrecalentado no lo tiene un coeficiente de transferencia de calor en comparación pequeño. O sea que es vapor saturado que debe de entrar a un intercambiador. Tanto así que en algunos sitios, por alguna razón, el vapor está un poquito sobrecalentado
y antes de entrar al intercambiador, le inyectan un poquito de agua para saturar. Eso se hace. O sea, que tengan eso pendiente y no cojan corte, porque a veces uno dice, bueno, pero que el sobrecalentado está más caliente. Sí, está más caliente, pero es peor. Es por lo que le dije. Cualquier cosa se la puedo aclarar más. Aquí está el balance de moles, donde estos son los moles que entran de soluto, ¿verdad? De soluto, de amoníaco. Los moles que entran con el gas de entrada, los moles que entran de amoníaco con el líquido de entrada, con el agua, ¿verdad? Los moles que salen de amoníaco con el gas de salida, y los moles que salen de amoníaco con el líquido de salida. Ahí está el balance de materia. O de moles, mejor dicho. Y aquí están las concentraciones de acuerdo a lo que se nos dijo. Se nos dijo que el gas de salida tenía el 20%. Perdón, el gas de entrada. 20%, es decir, fracción molar 0.2. El gas de salida 2%, fracción molar 0.02. El líquido de entrada, el disolvente, no tenía amoníaco, o sea, fracción molar 0.0. Y el líquido de salida, L1, se dice, lo planteado arriba, que tiene un 10%, una fracción molar de 0.1. Todo eso fue tomado del enunciado, todas esas concentraciones, y ese balance de moles arriba. Entonces dice, lo que dije con lo que comentamos antes, como aire no se intercambia, es decir, aire no pasa del flujo de gas al flujo líquido. Como aire no se intercambia, todo lo que se intercambia, como aire no se intercambia, el 80% del aire en el gas de entrada es igual al 98% en el gas de salida. O sea, ese es un balance de aire, bajo el entendido que aire no se pasó al agua. Es eso. Dice, el aire libre de soluto que entra con el gas, sale con el gas. O sea, el aire, que es 80% del gas que entra, ese 80% es solo aire, no es soluto. Entonces, por eso que dice que el aire libre de soluto que entra con el gas, sale con el gas. Y entonces se dice que G2 a partir de aquí es igual a 0.8 sobre 0.98 G1, que es igual a 81.63 kilomol hora. Vaya, a ver dónde yo sé que es 81.63. Ahí hay los números me parece que están bien, lo que pasa es que estoy bloqueado. Eso es el dolor en el cuello que tengo. Estúdienlo, si no se entiende, yo se lo explico. Porque la verdad es que ahora mismo no estoy en condiciones de este 81.63, ¿dónde viene, verdad?
Profe, ese 81.63 es cuando usted sustituye G1 por 100 moles. Es Que cuando se tomó de base de cálculo. Sustituyendo en esa ecuación que dice que G2 es igual a 0.80 entre 0.98 por G1, cuando se sustituye G1 por 100, se tomó de base de cálculo que dice arriba. cuando se sustituye Más uno arriba. Más arriba, se dice en el problema que se tomó como base de cálculo 100. Más arriba, Sí, en el ok. enunciado. Entonces, cuando usted sustituye G1 por el 100 y resuelve el 0.8 ya, oye, de pero qué 0.98. cosa, dame tu nombre, mi hija, porque eso es verdad, eso es más sencillo. ¿Eh? Maica Pérez. Maika. Sí. Ok, Maika, tú eres una estrella. Eso está clarísimo, lo que pasa es que ya yo estoy dado. Sí, gracias. Lo que dice Maika es que aquí va 100, porque eso fue lo que dijimos arriba, ¿no? Que 1 era igual a 100. Y 100 multiplicado por ese factor da 81.63. Bendito sea Dios. Entonces, el amoníaco absorbido es 100 menos 8.63, que es volví a perderme. Maika, ayúdame. Eso viene siendo 81.63. Viene siendo la cantidad de aire que hay. Esa es la cantidad de aire. Sí, menos los 100 que se tenían originalmente, da la cantidad de amoníaco absorbido. Ok. Va por ahí. ¿Tú crees? Sí. La cantidad de aire no son 80. Esa es la cantidad de aire más el soluto que sale con el aire. Ajá. Así es. Esa es la cantidad de aire, que son 80, más el soluto que sale con el aire, que es 1.63. Que da 81.63. Entonces, 100 menos esa cantidad de aire más el soluto que sale con el aire, es el soluto que se absorbió. ¿Cierto? Por lo menos... Sí, esa cantidad es el valor de G2. Ese 81.63 es el valor de G2. De G2, así es, sí. G2, sí. Entonces, la diferencia entre G1 y G2 da la cantidad de amoníaco absorbido. Correcto, así mismo es. Ese del Orber. Sí, dígame, profesor. ¿Tú mismo eres? ¿El qué? Que si es Gabriel que me ha estado ayudando. Sí, profesor, soy yo. Muy bien, gracias. ¿Está claro? Sí. 81.63 es 80 de aire más 1.63 que sale con el aire, que sale con G2. O sea, 81.63 es G2, que está compuesto por 80 de aire más 1.63 de amoníaco. Y entonces la diferencia entre los 100 y G2 es el amoníaco absorbido, que es igual a la fracción, a la cantidad de amoníaco que tiene el líquido que sale, porque el líquido que sale no tenía amoníaco. Entonces, en ese sentido, esa ecuación está bien planteada, y en ese sentido el líquido que sale es igual a los 18.37, el amoníaco absorbido entre X1, que es 0.1. Y entonces el líquido que sale es 183.7 kilomols hora. Y el líquido que entra, ese es un 2 demasiado grande, ese lo voy a arreglar. Y el líquido que entra, L sub 2 es igual
al líquido que sale, que está compuesto por agua y amoníaco, menos el amoníaco que absorbió, ese es el líquido que entra. Ahí está el balance. Dio trabajo, pero está. A mí me dio trabajo. Entonces dice que es común que el planteamiento del problema provea los datos de flujo y condiciones de entrada del gas y la composición del gas de salida. Eso debería ser natural. Es decir, ¿cuál es el problema? El problema es el gas que entra, no tienen que decir su composición. ¿Y cuál va a ser la solución? No tienen que decir cuál va a ser la composición del gas de salida, que es lo que permiten las autoridades. Y entonces nos dan eso, punto 20 y punto 02. Es normal también que se conozca no solo el disolvente, sino también su composición. Es decir, ¿tiene o no un poco de soluto? El disolvente es agua, pero esa agua es pura o tiene soluto. Entonces, también dice, este balance de masa determina todos los flujos en kilomoles hora, porque el planteamiento del problema, además de lo aclarado arriba, da la composición del líquido de salida. Se puede intuir que mientras mayor sea la composición del disolvente de salida, menor será su flujo. Lógico. Si el flujo de líquido disolvente es pequeñito, pero absorbe la misma cantidad de soluto, entonces la concentración va a ser mayor, y aquí dice algo similar, pero diciéndolo un poquito diferente, ¿no? O sea, al revés. Yo lo que dije fue menor flujo, mayor la composición del disolvente de salida. Y aquí está diciendo desde el otro lado, ángulo. Pregunta, ¿cuál es la composición del diluyente de salida en este problema ser, digamos, punto 3? Bueno, hay que ver. Vamos a analizar eso. Si puede ser punto 3. Ustedes tienen el asunto en la mano, el balón. No se puede hablar mucho de balón porque hoy falleció Diego Maradona, que fue uno de los más grandes futbolistas que ha habido en la historia del juego. Así que dejemos el balón quieto. Ustedes tienen el sartén. Agárrenlo por el mango y vamos a resolver, a contestar eso. No ahora mismo, sino para mañana. Mañana viernes. ¿Está bien? ¿Ah? Está bien, profesor. Está bien. ¿Conocieron a Diego Maradona? Porque a lo mejor yo le estoy diciendo que a alguien que usted no conoce. Sí, bueno, sabemos quién es. Yo no digo personalmente, porque yo tampoco lo conocí. O sea, no lo conocemos, pero sabemos que fue un futbolista que tenía muchos años de trayectoria. Sí, murió un hombre relativamente joven. Y retirado. Sí. Tenía 60 años. Para mí como un muchacho. Bueno, juventud, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí, pero son las 7 y las 8 y 50 y algo, 52, 53. Así que vamos a trabajar para mañana volver a la carga, y yo le debo algunas cosas, como un buen ejemplo de lo que es Ponchón Sabarí. Yo solo le prometo que voy a cumplir. Sigan con el problema de etanol y aguas, sigan trabajando, hagan preguntas sobre ese tema, breguen con eso. Vamos a ver si podemos aprovechar este módulo lo más posible, pues, de una manera para darle un toque profesional al estudio este. De acuerdo.
O sea que no se me... De acuerdo. No se me... ¿Qué pasó? Gabriel Olver. Sí, diga, maestro. Amigo mío personal. Sí, sí o no. Así es. ¿Eh? Dígame. Que tú eres amigo mío personal. Gracias. Sí. ¿No conoce que él es amigo del personal? Ellos se conocen. Sí, yo lo conozco. Pero tú siempre tienes valor en la mano. ¿Tú crees que fue? Marilexis, José Manuel. ¿Dónde están los otros muchachos? Aquí, profe. Estamos aquí, profe. Lleira. Juventud, entonces vamos a decir que hasta mañana. ¿De acuerdo? Hasta mañana, profesor. Buenas noches.